hay un lado de Japón que no entiendo. El lado en el que puedes contratar a un abuelo o pagar a un japonés atractivo para que te haga llorar y luego te seque las lágrimas. Espera, que me están llamando. Konnichiwa, Rubén-san. Espero que tengas un muy buen día y puedas probar todos los servicios. Te llamo a la noche. Un abrazo. Efectivamente, chicos, acabo de pagar 5 euros para que me llamen y me digan buenos días. Empezamos con los servicios. Las aventurillas de Rubén, edición Japón. Es un club exclusivo, no puede entrar nadie. Han hecho una excepción y nos han dejado pasar a nosotros. ¿Ha dicho que entre o no? No es entrar. Please come in. ¿Will? Ok. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Rubén. La persona de rosa no era ni más ni menos que el Momo Loco. Y no me he inventado su nombre. Y ahora veréis cómo se lo ha ganado. Vale, chicos, esto es un bar que básicamente es una locura. Ya habéis visto cómo hemos empezado. Os acabo de decir que depende de lo que pidamos va a pasar una cosa u otra. Pero hay algunas que no pueden salir en el vídeo. El bar estaba completamente vacío, por lo que teníamos toda la atención de Momo Loco. Y esto, no sé si era bueno o todo lo contrario. ¡Oh! 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 Bueno, pues nada, chicos. La realidad es que no estaba escogiendo nada de lo que bebía o comía. Y es que tampoco tenía mucha opción. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bro! Me la he tragado, tú. Suelo meterme en sitios raros sin problema, pero creedme cuando os digo que la situación era muy pero que muy incómoda. Y no me gusta hacer esto, pero es que incluso habían cosas que ni siquiera os puedo enseñar en YouTube. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Y este era solo el primero de los servicios que iba a contratar en el vídeo de hoy. Así que solo digo que os vayáis abrochando el cinturón, porque el vídeo se va poniendo cada vez más loco. Sí, creo que me ha hecho leche condensada en la boca. O sea, sabía dulce, pero tenía una guilloza dentro ya. O sea, me estaba comiendo una guilloza y me ha echado leche condensada dentro de la boca. O sea, leche condensada... Sí, no voy a seguir explicando esto porque... Pero eso era solo el principio, porque Momo aún tenía muchísima más energía guardada. Y repito, éramos su único cliente. ¡Canta muy duro! Momo me dijo que si quería seguir comiendo tenía que jugar a un juego. Así que sin más preguntas, me limité a hacerle caso. Empezamos mal, Wow. Wow. Good. ¡No! ¡No! ¡Ay! No sé qué he hecho. If you get one more, you get the towel. Oh. La energía de Momo no se limitaba solo a traerte la comida de mil maneras. Aquí, el simple hecho de ir al baño se puede convertir en algo muy raro. ¡Qué miedo me ha dado! Nice bathroom. I like it. Pero la cosa solo iba en aumento. Bueno, nos ha dicho que si queremos un huracán, no sé lo que es un huracán. ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡No! Ha sido eso. Seguí divirtiéndome un buen rato más con el Momo Loco, y lo único que os puedo decir es que su nombre tiene todo el sentido del mundo. Creo que hasta aquí, chicos. Y ahora, siguiente servicio. Que menos mal que en el vídeo será ahora, pero en mi vida será mañana porque necesito descansar, ¿eh? ¡Qué locura! Pero la locura del bar de Momo era solo el principio. Ahora tocaba hacer algo todavía más raro, pero raro de una forma muy distinta. En Japón hay un servicio que se llama Ryukausu, que básicamente es forzarse a llorar para conseguir aliviar el estrés y otros beneficios. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Pues porque he contratado a un chico para que me haga llorar y me seque las lágrimas. Es un servicio un poco raro, yo creo que posiblemente de los más raros de todo Japón, y el día hoy está triste. El objetivo aquí es conseguir llorar, que es algo que no hago desde hace años. Y el primer paso de este servicio es sentarnos mientras Ark, una especie de encargado de la tristeza, nos cuenta una historia para ponernos tristes. Okumura さんは定年を迎える直前に34年間連れ添った奥さんを亡くした。
lo que quizás debería haber sabido japonés para poder conmoverme. Pero no pasa nada, porque el siguiente paso es universal. Escuchar música triste. La cosa no pintaba muy bien, seguía sin estar lo más mínimamente cerca de soltar una lágrima, así que tocaba ir hacia el tercer y último paso, ver vídeos tristes. La historia de una niña y un perro. Se ha muerto la niña y el perro está triste y solo. Me estaba empezando a sentir presionado para que llorara, y de verdad que no me salía. Y por si no fuera suficiente con toda esta situación, Ark se había puesto a llorar a mi lado al ver los vídeos tristes. Normalmente la gente que viene suele llorar todo el mundo. O hay gente que le cuesta mucho más llorar que a otras. Yo cuando tengo el momento de llorar decido reírme. Y es como que evito llorar riéndome. Oh, el 80% llora, me ha dicho. Pero mi compromiso con los servicios es incuestionable. Y no pensaba defraudaros e irme de este sitio sin haber conseguido llorar. ¿Cómo estoy llorando tú? Algo incómodo. Qué raro ha sido esto. Ha sido como que me ha caído una lágrima y ya he empezado a llorar automáticamente, no sé. Es como que están saliendo solas las lágrimas, pero tampoco... no sé por qué estoy llorando. ¿Te sentiste mejor después de llorar? Sí, es que es muy raro, o sea, no sé describirlo. Por si os preguntáis sobre qué iba el vídeo que me hizo llorar, era una historia sobre una niña pequeña con un gato que se moría, y le escribía cartas cada día. Lo que no se moría el gato, se moría la niña, y quien le escribía cartas era el gato, en fin. La historia pudo conmigo, chicos. Y pues no está mal el servicio, ¿no? Me sorprendió bastante, ¿eh? Por favor, aprovecha esto como una oportunidad para adquirir el hábito de llorar a partir de ahora. Thank you so much. Arigato. Arigato. Supongo que los japoneses están muy solos y estresados, pero yo estoy solo estresado, así que para calmarme, el siguiente servicio es rápido. En todas las tiendas de conveniencia, como esta de aquí atrás, tienen una impresora en la cual puedes imprimir el periódico de la fecha que quieras. Tu cumpleaños, el de tu madre, el de tu abuelo. Quiero saber qué pasó en Japón el día que subí mi primer vídeo a YouTube, el 2 de junio de 2023. Así que vamos a imprimir el periódico. Y es que parece mentira, pero ha pasado muy poco tiempo y las cosas han cambiado muchísimo. Incluso ahora, para poder financiar estos vídeos, hay marcas que apoyan el canal, así que aprovecho para presentaros a Trade Republic, el nuevo patrocinador del canal, chicos. Trade Republic es un banco alemán que tiene una app súper intuitiva para ayudarte a ahorrar e invertir sin volverte loco. Vale, chicos, creo que el periódico es este. La misión de Trade Republic es hacer que ahorrar e invertir sea muy fácil y esté al alcance de todo el mundo. Como ya habréis notado, está subiendo todo de precios. De hecho, este periódico vale 8 euros. Y una manera de protegerte de ello es con Trade Republic, donde el dinero que tienes quieto te genera automáticamente un 2,27% de rentabilidad. Sin condiciones y sin hacer nada, literalmente solo por tenerlo ahí. 2023, el mes 6 del día 2. Tienen más de 8 millones de usuarios en Europa. Y con razón, porque no solo te ayudan a rentabilizar tus ahorros para que no se los coma la inflación, sino que también te ayudan a ahorrar más. Por ejemplo, si utilizas su tarjeta Mirror, que es la que tengo yo, que por cierto, está guapísima, te devuelven un 1% de todo lo que gastes con ella. Y se invierte automáticamente en un plan de ahorro. De hecho, me acaban de devolver el 1% de lo que me ha costado el periódico. Mira, la bolsa subió ese día. Lástima que no tuviéramos Trade Republic entonces, porque con Trade Republic puedes invertir en acciones, ETFs y fondos de inversión desde solo 1 euro. Así que ya sabes, como lo hacen ya más de 8 millones de personas, si tú también quieres empezar a ahorrar, descarga Trade Republic en el enlace de aquí abajo o en el QR que tenéis aquí arriba y abre una cuenta gratuita. Nos vamos a leer el periódico, chicos, vamos a sentarnos en un banquito tranquilos, que lo quiero disfrutar. Mira, este día Watane ganó. No sé a qué se dedicaba, pero tiene 4 victorias y una derrota. Tiene 20 años y 10 meses. El rapero y productor Suga, miembro de BTS, inició su gira en solitario en Japón, el día en que empezamos nosotros nuestra gira en YouTube. Me conformo con estas noticias. Ahora vamos al siguiente servicio. Pero antes, ya que estamos en un parquecito, está atardeciendo tal, aprovecho para daros las gracias. Hace tiempo que no os lo digo. Pero es una locura todo lo que estamos consiguiendo y es solo gracias a vosotros. O sea, al final estos vídeos tienen muchísimo cariño detrás, pero quien hace que al final esto tenga un sentido, pues no soy yo, sois vosotros. Muchísimas gracias y nada, nos vamos al siguiente servicio. Perdón chicos, después de haber llorado estoy más nostálgico de lo normal, pero el servicio que toca ahora es el más futurista del vídeo. Y quizás
el que más sentido tiene. Estamos no sé en qué barrio, la verdad, pero me está tratando de dar un poco de miedo porque hay un Lamborghini aquí aparcado y ahí delante hay otro azul. Pero bueno, nos vamos a criogenizar. ¿Y qué es criogenizar? Congelarme. ¿Y cómo me va a congelar? No lo sé. Konnichiwa. How are you? Yeah, I'm good, all good. Nice. Está bien. 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 You know Spanish? Un poco. Un poco. Ah, qué bien. Ya, aprender español, pero nada suficiente. Oh, bueno, muy bien. Esta especie de congelador para humanos que estás viendo va a estar a más de 150 grados bajo cero, y el tratamiento consiste básicamente en meterme sin ropa y aguantar 3 minutos allí dentro. Yo el frío la verdad es que no lo soporto mucho, pero habrá que aguantarlo durante 3 minutillos. Lo utilizan deportistas de élite como Cristiano Ronaldo para rejuvenecer su cuerpo y conseguir estar siempre en la mejor forma física. De hecho, el dueño del local es amigo de Mayweather. Let's go. Alright, hand and roll. Qué frío, Yeah, mucho frío, Yeah, sí. ¿A cuántos grados estamos ahora? Ahora negativa 187 grados. Wow. Qué frío. Hace como mucho frío, pero está bien, es raro. Un minuto. ¿Un minuto ya? Estamos bien. Pasado. Me metí una vez en un baño de hielo que aguanté 20 segundos. Hace 40 segundos. A ver, no son Ahora 30 segundos. Uf, Casi. el frío y yo no nos llevamos muy bien. Ahora 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Ay, qué frío! ¡Uf! Hay hielo ahí dentro, wow. Hecho. ¡Qué frío! Hot water? Okay, thank you. It's good to a little bit after drinking the hot water. Okay. It's good to walking. It's good to warm up your body temperature. And once it happens, it then start burning your calories out. It's a very pleasant sensation when you go out. Yes. It's like now my body is hot but cold at the same time. No es broma que ya me siento como me siento mejor. O sea, las piernas las noto muchísimo menos cansadas. Vale chicos, pues hemos venido al siguiente servicio. No sé ni en qué calle estamos de Japón, pero esta calle está llena, como muchas otras, de Maid's Café. Y nunca he ido a ninguno. ¿Qué pasa? Hay uno diferente al resto. Uno diferente al resto porque según su web es un Maid Café de travestis. Además hay una cosa en los Maid's Café que no me acaba de encantar y es que algunos son un poco turbios. Este no lo es. Así que vamos adentro. Hello. YouTube? Yeah, YouTube. Then I will fix my hair. Nuestra maid de hoy iba a ser Makoto, y para poder hablar con ella tenías que comprarle una bebida. Nos explicó que así es como funciona la cultura japonesa, y que allí esto no es raro. Shall we cheer? Yeah, cheers. Arigato. I'm from Barcelona. Barcelona FC. Yeah, like Barça. Messi. Messi. Yeah. I love Messi. Yeah. More than Ronaldo. And how did you start working here? I start my work here this month. This was my dream. Hi. Yeah, sexy Aya. Thank you. Here is sexy time. Yes, sexy time. Yes. Yeah. That's what you ask. Yes. I'm cute time. Yes, cute time and sexy time. Okay. So you like the ladies' fashion a lot and you wanted to... Yes, we do. Okay. Do we cute? Yes, you're cute. Yes. Thank you. No problem. よかったね。 Really sexy. Yes, sexy and cute. Yes. Thank you. Oh, let's see. Handsome boy. Really handsome. Thank you, arigato. So new Thai is name of our shop. Okay. And what was my name? You remember? Your name is Ronaldo. Could you write down your name Okay. over here? Oh, better than I expected. Yes, you Ruben. What's my name? Mo. Tamako. Yes, Makoto. Makoto. Oh yeah, I changed it. Ruben. Yes, Makoto. Ruben.
Makoto. ¿Me parezco? Bueno, vosotros lo decidís si me parezco o no. No os voy a mentir, era un sitio donde parecía que realmente estaba socializando con alguien de manera real. Pero de repente entraron otros clientes que también le compraron una bebida a Makoto, y caí en que al final, por muy raro que suene, simplemente estaba pagando por hablar con alguien. Many people call us otokonoko. This is the word mean cross-dressing. There is maybe just a man who want to cross-dress, and a man who wants to be girl. And then I'm really happy you can feel comfortable in here and enjoying with us. I'm really thank you. How do we do it? How about this? This? Like this? Yes. Okay. Thank you, arigato. 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 Yeah. Let's go. Let's go. Right. Now dry. Nice. You need to keep this forever. Yes, I will. Promise. Promise. This is how we promise. Okay. Yeah. Promise. Arigato. Arigato. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. めっちゃ抜け。エッチ大好き。チンチン。 Bye bye. Llevamos un minuto y medio despidiéndonos. A ver, me lo he pasado bien, ha estado bien el sitio, chicos. O sea, yo me lo he pasado bien, pero porque al final ir ahí estando solo es un poco raro, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, los Mates Cafés estás pagando para hablar con alguien. En cierto modo es porque te sientes muy solo. La gente en Japón puede estar muy sola y presionada, eso está claro. Pero ¿habéis notado que en ninguno de los otros servicios hay una sola persona mayor? La última vez que vinimos a Japón a contratar los servicios más raros, alquilamos una novia. Podemos alquilar muchas cosas más. Puedes alquilar un novio, alquilar un padre, alquilar una sustituta de madre, un sustituto de marido, alguien que escuche las quejas en tu nombre, gente para que te anime en la maratón, gente que asista a los funerales. Pero entre todo eso, lo que vamos a hacer es alquilar un abuelo. Y no es que la gente mayor no tenga problemas, pero en Japón hasta ahora estaba teniendo la impresión de que todos los sitios a los que había ido estaban llenos de gente joven. Hello, nice to meet you. How are you? Fine, thank you. Por lo que en mi cabeza, hablar con alguien mayor era lo mejor para entenderlo todo. Aunque irónicamente, yo también estaba pagando por hablar con un señor del que ni siquiera sé cómo se llamaba. How did you start doing this job? Tengo más trabajo del que pensaba. Todo el mundo tiene muchas preocupaciones. La gente le contrata para tener a alguien que les esté escuchando. Can I picture? Yes, of course. Me dice que por qué he escogido quedar con él en vez de quedar con otros. Te escogí porque vi tu perfil y me gustó mucho como la visión que tenías de querer hacer felices a los demás a través de este servicio. Thank you. Thank you. Cuando te contrata gente y te habla de sus problemas, ¿cuál crees que es el problema principal que todo el mundo tiene? O sea, la gente está como muy aislada y no tienen a nadie a quien poder pedirle ayudas. Ahora, por ejemplo, la gente le pide ayuda para ayudar a mover muebles porque no conocen a nadie que les pueda ayudar. O sea, de normal, yo si tuviera que mover un mueble, pues llamo a mis padres o a mis amigos y me ayudan. Pero aquí en Japón eso cuesta más. Y ahora que estamos como en la sociedad fritos con el móvil básicamente y estamos todos con internet, estamos más conectados que nunca, pero a la vez más desconectados y podemos hablar con mucha gente, pero no podemos hablar con nadie de nuestros propios problemas. Y por eso hay personas como podría ser él, a quien se le puede contratar para hablar de los problemas y para hablar de todo y en cierto modo poder pagar para que alguien te escuche, porque no tienen a nadie por mucho que estemos más conectados que nunca. Hablamos durante un rato más hasta que, pese a no saber su nombre, me contó algo más personal, la situación de su hijo. Dice que su hijo se encerró en casa hasta ser estudiante de secundaria. O sea, se fue de casa y se mudó a otro sitio y como que se aisló completamente de su entorno. Ellos vivían antes todos en un pueblo y en el pueblo se aisló porque su círculo no le gustaba y al principio no quería ir a la escuela por mucho que él lo obligase y luego llegó un punto en el que surgió la oportunidad de mudarse a Tokio, vinieron aquí y como cambió el entorno, le dio otra oportunidad de volver a la escuela, entonces ya pues volvió a meterse un poco en la sociedad. ¿Y por qué crees que es tan común en Japón que hayan casos como los de tu hijo? Dice que hay gente a la que la escuela no se le da bien, o gente
que deciden no ir a la escuela, entonces ahí pierden como las habilidades sociales. El problema es que si la escuela la hacen tan obligatoria y tan estricta, hay gente que se quiere salir del sistema y ahí pierden completamente como toda la parte que tienen en la sociedad, en cierto modo. Y es que cuando el señor mayor me contó su historia, empecé a ver los servicios de otra manera, pero me puse en el lugar de su hijo. Y es que si no tienes a nadie y aún así necesitas reír, llorar o simplemente hablar, claro, si puedes, pues pagas. Y es que quizás el problema en sí no es la soledad, sino el creer que tenemos que enfrentarnos a ella solos. Buenas noches, Rubén-san. Espero que hayas hecho muchos amigos hoy. Si quieres que te llame mañana, puedes comprar otra llamada en la web.